Muchas gracias, María, querida Peque, para nosotros. Bueno, cuando Norma me pidió que hablara en esta mesa, acepté de mil amores. Ella me preguntó, ¿te parece para tus 15 minutos el título Área no COVID? Pensé entonces que si esa charla que me proponía mi compañera de hospital hubiera sido hace unos meses, habría quedado así. Rubén Omar Sosa, dos puntos, Área no COVID y punto. Pero pasados los episodios que he de comentar, le dije, creo que podemos agregar a área no COVID. ¿Y eso? Ella, como es muy inteligente, entendió la ironía. Y ambos nos reímos un rato porque a pesar de todo, como diría Joaquín, tenemos más de 100 palabras y más de 100 motivos para no cortarnos de un tajo las venas. Es que la verdad, que habitualmente suele estar entre dos mentiras, esa entelequia de creer que podía existir un área no COVID, en todo el estricto y amplio sentido de la palabra, nos las creímos todos. Se pensaba que el SEM 1 y el SEM 4, más la terapia allá lejos, porque las criaturas eran la tendencia al cero en complicaciones, iba a absorber todo el COVID. Y a los que estábamos en la presunta área no COVID, como en un cono de sombras, y protegidos por el triage previo, los hisopados negativos, para los que accedieran ahora al SEM 2 y al SEM 5, a ese mini Elizalde, como lo bautizaron algunos, todo ese accionar nos libraría de todo mal. Estábamos tranquilos, ya que esas acciones iban bien pensadas, porque como alguna vez expresó Albert Einstein, en momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Digo, todo aquello nos haría inmune a toda posibilidad de contacto, lo que usted quiera. Nosotros nos encargaríamos de los pacientes de siempre y si bien teníamos el apoyo de los cirujanos en todo momento, el desafío de los postquirúrgicos inmediatos no fue poca cosa para los que quedaban de guardia y para un servidor que no entra a un quirófano hace décadas. Se le sumó después ahora que padecemos, hace poquito nomás, el incremento epidémico y creciente de adolescentes y niños con tendencia al suicidio y un aumento de otros pacientes de salud mental, a lo que se suma, justito ahora, mire, la aplicación de una ley que lleva 10 años y donde los pacientes deben ser internados en salas comunes con la extinción de los clásicos hospitales monovalentes. El único consuelo que tengo, una cierta compensación por así llamarla, es que si me preguntan cómo recordaré el 2020, diré, fue el año que por primera vez en 39 años de pediatra no vi una sola bronquiolitis. Esto que parece un cuento de Isaac Asimov o de Ray Bradbury es el resultado de haber cumplido con cosas simples. Y hablo del equipo de salud y de familiares, haber aprendido y ejercido las cosas que siempre supimos y casi nunca aplicamos. Lavado de manos y un obvio etcétera, etcétera. Usted sabe. Y sucedió que la población y el sistema se educó de tal manera que cortaron una epidemiología que era casi calcada en videotape, una remake triste con un argumento que mataba a miles de niños por año, tras año, y muchos con respirador caliente, si se me permite el término. Pero volvamos. Entonces, quedamos que estamos en un área no COVID. Y el COVID es patrimonio del SEM 1 y el SEM 4. Pero, siempre hay un pero, llegó el día que una paciente de 10 años, ¿cómo olvidarla?, desacatada e irrespetuosa, indiferente a nuestras firmes convicciones y seguridades de área no COVID, tiene el tupé de hacer fiebre en el SEM 2 y se atreve a dar positivo. Habráse visto tanta insolencia, che. Ella había pasado de terapia para rehabilitación de una afectación neurológica aguda grave y con un control neuroquirúrgico 48 horas después del ingreso a la sala por sospecha de disfunción valvular. Se realiza cambio de reservorio. 6 horas después comienza con vómitos persistentes, vómitos, fiebre y se decide por protocolo junto al comité de crisis aislamiento en la sala para realizar aspirado traqueal. 20 horas después se recibe la negativa a la negativa. Su voto para el COVID es no negativo, es decir, me cuesta decirlo, es positivo. Pasa al SEM 4 y desde allí, ay bueno,
Como tenía traqueostomía, se asumió a medio SEM2 como contacto estrecho en paciente que aerosoliza, enfermero, residente, kinesiólogo, paliativo, médico de planta, licenciados. Todos. Luego de 2 semanas, nadie se contagió de María. Así se llamaba la niña que jamás entendió que estaba en un área no COVID. Bueno, cosas de chicos. Entonces allí se aislaron muchos. Aprendimos bien que era un contacto estrecho, protegido de no protegido, y caímos en la cuenta meses después que debíamos atender a los pacientes como en el área COVID. Pero no los atendíamos como ahora, ¿eh? Con todo el equipo no los atendíamos. Una de las médicas de planta del SEM2, que estaba en la guardia y en la UFU, fue tratada poco menos de exagerada, por no decir otro término, por muchos, cuando decía que debíamos atender como hoy lo hacemos. Cosa de mujeres al borde de un ataque de nervios, diría alguno. Si bien la tasa de contagios en líneas generales fue siempre baja, al comienzo creo que nos salvó el hecho de que no existía la circulación que hay hoy en día. Eso también lo aprendimos. Fuimos cambiando mientras fuimos aprendiendo y de alguna manera fortaleciéndonos, como diría Miguel Hernández en El Niño Yuntero, a fuerza de golpes, fuerte. Haciendo honor al aparente origen de nuestro virus estrella del 2020, me gustaría decir que los chinos utilizan 2 pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro y la otra oportunidad. En una crisis se toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad. Y sí, por supuesto que esta pandemia es una oportunidad, porque el COVID es una crisis profunda que nos enfrenta a nuestra peor herida narcisista, que nos hizo decir al principio, mira, de esto no sé nada. Y es más, ese mote que la sociedad quiso ponernos de héroes aplaudidos puntualmente a las 21 horas desde los balcones, nos quedaba tan grande porque básicamente lo que teníamos era miedo. Quien no lo sintió debería consultar. Porque todos dijimos en algún momento, casi acariciando el burnout, estas frases, no tanto por mí, ¿viste? Es por mis viejos, mi tío, mi amigo con factores de riesgo, tantas cosas. Pero sabemos que seguir adelante cuando uno no puede más es lo que te hace diferente. Y que si hay un mal momento, uno debe seguir caminando, porque lo malo es el momento, no uno. Y parafraseando a Oscar Wilde, para poner a prueba la realidad, hemos de verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se hacen acróbatas, recién allí podemos juzgarlas. Después vimos como nuestros pares y compañeros de trabajo, sin ningún factor de riesgo, menores de 60, de 50, de 40 años, también caían. Y vimos que los niños y niñas, demonizados al principio por los medios de incomunicación, los ponían como los grandes contagiadores silenciosos, como pequeños pasamanos pandémicos. Pasaron de ser asintomáticos y sin morbilidad alguna a mostrar y hacernos repetir una sigla en inglés que también aprendimos a escuchar, PIMS. PIMS, que ahora también aprendimos a sospechar, con o sin anticuerpos de COVID, solo la clínica y el laboratorio. Bueno, lo de siempre. Si nos tiene que dejar esta pandemia, si algo nos tiene que dejar, es ejercer el hábito de ser humildes, porque las crisis pulen las vidas. En ella descubres lo que realmente eras, y como diría Ever Wells también, porque la crisis de hoy es el chiste de mañana. Y reforzando este concepto, invoco a Sidelsky, que decía que si hubiera una sola persona perfectamente informada, nunca se produciría una crisis general. Y por último, a Víctor Hugo, que escribió, todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina. Mi deseo es que este relámpago nos ilumine a todos. Muchas gracias por la invitación, Norma, por tu constante actitud docente, y decidí poner una sola imagen en mi exposición, esta que encontré de casualidad y te la envié por WhatsApp el otro día, una foto de aquella normalidad que tanto nostalgiamos cuando con nuestros titiriteros festejamos un cumpleaños de una paciente del SEM4, que luego estuvo en el SEM2
Ya ves, Norma, ya ven todos, no hay COVID o no COVID. No hay un SEM número tal o cual. Somos, debemos ser la internación un solo SEM. Por algo se empieza. Ahora soy todo oídos y dejo el espacio de internet y el ejercicio de la palabra para Dacil Brites con su tema COVID-19, un desafío para la enfermería. Muchas gracias.